Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí Critic Master con ustedes y en esta ocasión vengo a hablarles sobre lo que hay que hablar y es sobre el estrepitoso fracaso de Supergirl en la taquilla. Un fracaso que honestamente yo ya veía venir desde poco antes que se estrenara la película. ¿Por qué? Porque la propia Warner ya lo estaba admitiendo. ¿Cómo lo estaba admitiendo? Al bajar las expectativas del punto de equilibrio, al decir mentiras, porque sí hay que decirlo, eran mentiras, cuando comenzaron a decir que la película solamente necesitaba 300 millones para alcanzar el punto de equilibrio, que según ellos a partir de 300 millones ya sería ganancia, tiempo después de que la propia Deadline pusiera un punto de equilibrio sospechosamente bajo de solo 315 millones de dólares para una película de 170 millones. Al respecto debo decir que yo honestamente, como ustedes pueden ver, los que siguen aquí el canal desde hace tiempo, yo creía y de hecho le tenía fe que la película iba a ser un éxito, pero no esperaba que la película tuviera una calidad tan mediocre, porque esa es la palabra, mediocre. La película no es mala en sí. Si tú vas al cine y ves la película no te va a parecer mala, las cosas hay que decirlas como son, pero tampoco es muy buena. La película no es realmente demasiado buena y de hecho es pasable. Para mí la película ha sido un 7 de 10 ni más ni menos. ¿Por qué? Porque la palabra en serio que es mediocre. Tuvo un guión mediocre, un recorte de escenas que se vio terrible, porque sí, la película, como ustedes sabrán, fue recortada por 25 minutos. El recorte sí que se notó como cuando llegaban de un lugar a otro, cuando iban a un planeta, de repente estaban hablando y pum, llegaban a ese planeta, un diálogo y otro. Habían momentos en donde se rompía por completo la armonía, no se veía ese recorrido, lo que hacían mientras tanto, como para que hubiera una inmersión, no la hubo. Y ojo que es que también hubo un gran conjunto de defectos, porque es que la película no fracasó por X o Y motivo, fracasó por todo un conjunto de decisiones. Para comenzar, The Hollywood Reporter informó que James Gunn y Craig Gillespie tuvieron un encontronazo, tuvieron conflictos con la visión de cada uno. Primero salió la versión de Craig Gillespie, que era una película 11 minutos más larga, es decir, además de los 25 minutos habían 11 minutos más de película y James Gunn decidió cortarlos. ¿Qué pasaba en estos 11 minutos? Imagínense ustedes nada más la historia de Clemcy, el villano que vimos que no se sabía ni de dónde venía ni para dónde iba. Fue recortada esta parte. Si fue buena decisión, fue mala decisión, pues permítanme decirles que fue completamente mala que James Gunn se hubiera puesto a intervenir en la visión de Craig Gillespie en su corte. ¿Por qué? Porque la película estaba a su cargo, estaba bajo la visión creativa de Craig, no de la de James Gunn. Si la película iba a fracasar, si estaba siendo mala en las proyecciones de prueba, pues no importa. Si iba a fracasar, que fracasara la visión de él, no la visión de James Gunn. Pero intervino en esto, ambas visiones tuvieron críticas mixtas y ya vimos qué fue lo que pasó en las taquillas. Entonces, ¿esto fue malo? Sí, fue muy malo, porque un conflicto de este tipo, un enfrentamiento de estos entre directores le dan muy mala imagen a un universo que apenas está comenzando. Si esto es apenas empezando, ¿cómo será después? Y ya vimos entonces qué fue lo que pasó, que James Gunn entró a hacer la película y lanzó una película así de recortada. Esto sinceramente dejó muchísimo que desear. ¿Y por qué dejó muchísimo que desear? Porque cuando empezaba el DCU, el propio James Gunn dijo y prácticamente nos juró a nosotros los fans que las películas no iban a salir si el guión no cumplía con la calidad, si la película no cumplía con esos estándares de calidad, que ellos se iban a enfocar en hacer un gran trabajo antes de lanzarla al público y que a todos nos iba a encantar. Pues ya vimos que con Supergirl no fue así. La verdad es que los primeros 20 minutos, 25 o hasta 30 minutos de la película son ciertamente bastante pesados, y eso se pudo notar. Por ejemplo, cuando yo fui al cine pude notar que las personas hasta salían tranquilamente al baño, unos cambiaban de posición en su silla, porque de verdad que se sentía pesado por ese guión. Porque claro, la película en sus momentos de acción súper bien, pero cuando no hay acción es cuando se nota el guión, y el guión estuvo terrible, y es ahí donde me surge a mí una gran preocupación, y es Ana Nogueira, la guionista. ¿Por qué? Porque como ustedes sabrán también, Ana Nogueira es la que está a cargo del proyecto de Wonder Woman, nada menos. Entonces ustedes sabrán el tamaño de responsabilidad que tiene esta guionista encima, una guionista que vimos en Supergirl. Carece, la verdad es que carece
de talento, y eso es lo que pudimos ver. Unos dirán no, que es muy temprano para juzgar, pero es que ustedes pueden verlo y sin ánimo de ser fanboys hay que ser imparciales. El guión se quedó muy corto, fue realmente mediocre. ¿Y por qué es mediocre? Para los que aún no lo entiendan, tenemos a Lobo. Lobo es un personaje que prometía muchísimo, pero vimos en la película que fue muy irrelevante. Lo único que se tenía de él es que perseguía a un villano de la banda de Krem, que tenía una recompensa sobre su cabeza, pero más allá no tuvo ningún momento trascendental, solamente estuvo por estar, como por jalar a la gente para que fuera a ver la película. Tenemos a Rudy, que Rudy claramente se queda muy corta en el cómic, a pesar de que la chica sorprendió con su actuación, porque hay que decirlo, la chica como actriz fue excelente. A muchos les pareció irritante, de hecho a mí también un poco, pero ese era el tema del personaje, que fuera una niña determinada. En eso estuvo bien, pero el guión le jugó muy en contra, porque fue demasiado básica la trama que ella seguía, simplemente una venganza a la niña terca y listo, se acabó. Y por supuesto creen lo que ya les venía comentando, un creen que no tenía ni pasado ni futuro, simplemente se sabía que era el malo, lo señalaban como el malo y hasta ahí. Y el estrepitoso final que causó gran polémica, un final poco elaborado que contradijo todo lo que se venía diciendo de la película y lo dejaron solamente para el final. Pum, Kara acaba con Krem y se acaba toda esa filosofía, toda esa cantidad de lecciones morales que ella le estaba dando a Rudy. Kara, que es una kryptoniana, ojo, y se supone que ella debería ser también un símbolo moral, y debería ser así por ser el desarrollo de su personaje, pero lo acabó estropeando al final. Ahora bien, ya vimos el guión, ya vimos los recortes. ¿Qué sigue también? Ah, sí, la fecha en la que decidieron lanzar la película. ¿Cómo se les ocurre que van a lanzar Supergirl, un personaje que desde el 84 no estaba en los cines, un personaje que no tenía ni de cerca la popularidad de Superman, y la deciden lanzar justamente en medio de una cantidad de blockbusters, en medio de Toy Story 5, en medio de Minions, en medio de la Odisea de Nolan, finalmente de Spider-Man, porque incluso la Spider-Man Brand New Day la va a alcanzar en las últimas semanas. Entonces, para que ustedes se den cuenta la poca planificación que hubo por varios frentes. Y esto no es todo, y es que a mí me parece, y es en serio muy desagradable la actitud que tomó Warner respecto del fracaso. Hace un par de días Peter Safran dijo que el fracaso de Supergirl no tenía mucha relevancia porque solamente hacía parte de un gran proyecto dentro del DCU y que estaba en desarrollo, que esto no iba a tener problema. Es una actitud terrible. ¿Por qué? Porque Supergirl no va a fracasar con un fracaso moderado, no simplemente va a alcanzar su punto de equilibrio, sino que en serio el fracaso va a ser grande. Warner va a perder $100 millones, si no es que más, con este fracaso. Y ojo que se está reportando que la película ha tenido una caída importantísima en su segunda semana en los cines. Ojo, nada más en su segunda semana ya registra una caída de más del 60%. Eso es una barbaridad. La película muy posiblemente ni siquiera va a alcanzar a ser el mero costo de producción. Entonces, que le resten importancia a perder semejante cantidad de dinero con una película súper mal planificada desde su producción y luego desde su lanzamiento es realmente algo que deja mucho que desear. ¿Por qué? Porque nos dieron mentiras y luego minimizan el fracaso, así como cuando dijeron que con 300 millones ya iban a conseguir ganancias, lo cual no es así. Entonces, además de que hacen algo mal elaborado, nos mienten. Y yo les digo a ustedes, aquí hay que ser muy críticos, ser muy imparciales, porque aquí no somos comité de aplausos. En mi nombre llevo el nombre Critic Master. Hay que ser críticos y hay que ser fieles incluso a lo que somos. Somos fans de DC, no somos fans de ningún director, no somos fans de James Gunn. Y es que ojo que el 29 de junio The Wrap informaba que habían hablado con algunos ejecutivos de alto nivel de Warner, por supuesto de manera anónima, y llamó mucho la atención lo que dijo uno de ellos, y es que no creía que James Gunn sobreviviera dentro del DCU con este fracaso. Yo les digo a ustedes, si eso sucede pues, y va a ser para mejorar, pues bienvenido sea. ¿Por qué? Porque si James Gunn no va a ser capaz de desarrollar el universo de DC como debe ser, pues que pase la bandera y ya está. Lo mismo con Peter Safran. Si van a comenzar con un montón de mentiras a lanzar proyectos de calidad mediocre, pues que pasen la bandera y se acabó. ¿Por qué? Porque DC no es solamente un universo de calidad media. Con películas como Wonder Woman en 2017 y como Aquaman en 2018, se vio que incluso tuvo para competir
con la propia Marvel en su prime. Tenemos los personajes, tenemos las historias, entonces no es excusa para lanzar proyectos de calidad media, calidad moderada, con éxitos mínimos o con apenas alcanzando el punto de equilibrio, mucho menos con fracasos estrepitosos como el de Supergirl. DC tiene calidad y es un insulto que nos vayan a seguir dando proyectos de calidad mediocre. Repito, Supergirl a mí no me pareció que fuera una película completamente mala, pero sí que fue mediocre y ellos lo sabían, la decidieron lanzar así. ¿Qué nos queda ahora? Tenemos la serie de Lanterns que está próxima a salir y Clayface en octubre. Con Lanterns, ojo que también el hype está muy bajo. Si con Supergirl ya veíamos que le faltaba una enorme cantidad de color que parecía Mad Max en vez de Women of Tomorrow, que es semejante espectáculo glorioso de cómic, pero en la película nos dieron un ambiente todo opaco y polvoriento, pues algo similar está sucediendo con Lanterns. La verdad es que le falta muchísimo color, le falta muchísimo verde, ese ambiente estilo Yellowstone pues tampoco le ha jugado muy a su favor. Entonces tendremos que ver qué sucede con esta serie también, si la saben desarrollar, si tiene un buen guión o si por el contrario nos van a entregar otro proyecto mid, otra mediocridad como sucedió con la película de Supergirl. Con Clayface tomaron una buena decisión de solamente sacarla con 40 millones de dólares, porque por supuesto es un villano muy poco conocido y el género también no amerita para sacar demasiado en taquilla, pero sí que se verá afectada si Lanterns también fracasa como Supergirl, así que mucho ojo con eso. ¿Qué nos queda por ahora como DC? En que sí hemos tenido éxito y seguiremos teniendo éxito, pues en lo que hemos sido los reyes desde un principio y lo seguimos siendo. Me disculparán los fans de Marvel, pero siempre hemos sido los reyes, los top 1 en animación. Tenemos Mis Aventuras con Superman, la nueva brutal historia que va a salir de Absolute Batman y encima con la trilogía de la caída del murciélago, es decir, nosotros tenemos mucho de donde explorar, así que ojo con eso, no perdamos todas las esperanzas como fans de DC. Ahora bien, hay otra cosa sobre la que hay que hablar y es obligatorio también hablarla, y es de la vergonzosa campaña de hate que recibió Millie Alcock por la película. Y digo vergonzosa porque realmente fue lamentable como una cantidad de sujetos nefastos estuvieron tildándola de fea, tildándola de que se parecía a tal o cual actor, que se parecía a una caricatura, y aquí es donde dejaron ver la clase de basura de personas que son. Una cantidad de gente misógina, porque hay que decirlo, los edits que le hicieron a ella fue misoginia pura, fue discriminación, y aquí es donde demostraron entonces que son muy malas personas y es realmente vergonzoso que estas personas se digan ser fans de DC, supuestamente ser fans del cine de superhéroes, cuando sus valores, si es que los tienen, no representan absolutamente nada de lo que es ser un fan de Superman, ser un fan de Batman, ser un fan de la Mujer Maravilla, personajes que demuestran y que con sus enseñanzas a todo el mundo dan a entender que se debe hacer siempre el bien, no esta cantidad de estupideces, esta cantidad de ideologías, de ataques destructores contra una persona por su apariencia física. Esto es realmente rastrero, realmente vergonzoso, y que de hecho Dean Cain, un actor que haya interpretado a Superman en el pasado, se haya unido a este montón de estupideces, es aún más lamentable. Entonces es imposible que nosotros podamos tomar en serio, podamos decir que es que estas personas tienen cierto criterio para criticar de una manera u otra una película, cuando son personas así de prejuiciosas y de irrespetuosas. Continuaron además con esa campaña sucia diciendo que Supergirl era la super borracha, cuando todos los que vimos la película sabemos que ella solamente estuvo alcoholizada solo los primeros 10 minutos de la hora y 50 minutos que duró la película. Entonces sí que hubo una cantidad de campaña sucia, un montón de hate horrible tanto para la película como para la actriz, que incluso la propia Warner se pronunció al respecto y dijo que no se imaginaban el alcance que iba a tener esa campaña ofensiva, de hecho que lo que buscaba era boicotear la película, hacer sentir mal a la actriz para que ella no continuara con el universo. Pues les ha salido el tiro por la culata, porque ni lo uno ni lo otro. Esas críticas no tuvieron repercusión en el desempeño de la película y la actriz tampoco les dio importancia, de hecho ella ni siquiera lee esa cantidad de tonterías
tonterías. Ella es poco lo que interactúa en las redes sociales, entonces estos fantasmas lo que hicieron fue ladrarle a la luna, así es. Pero además de eso, le salió también el tiro por la culata, porque incluso las críticas más fuertes como las de Variety no pudieron decir nada de Emilia Alcock en su calidad actoral. ¿Por qué? Porque Emilia es una actriz de la más alta categoría que hay actualmente, así a muchos no les guste, así muchos lo nieguen, no se pudo decir nada al respecto. Millie fue de lo mejor de la película. A diferencia de Gal Gadot, ella sí sabe actuar. Y esto les toca aceptarlo, les toca admitirlo. Entonces, que intentaran boicotear la película por la actriz, pues les ha salido muy mal, porque no fue así. El desempeño de la película, el fracaso, pues en realidad no tuvo que ver con esa campaña de desprestigio, sino por la calidad de la propia película. Porque sí, habrán 1000, 2000, 5000 personas, tal vez 10.000, que no irán a verla por la cantidad de idioteces que dice esa nefasta gente en internet, pero eso al final no tiene repercusión real respecto de la taquilla, porque quienes más hacen taquilla, quienes más pesan en la taquilla, son las personas del común, las personas que un día casual van al cine, y no las personas que se la pasan viendo videos todo el día de gente estúpida hablando y despotricando de una actriz o de una película. Así son las cosas. Otra cosa que han seguido diciendo, y que por supuesto es una falacia también, es que supuestamente por el fracaso de Supergirl, entonces el DCU ya está muerto, y esto es una completa mentira. Ya como les mencioné anteriormente, aún si echaran a James Gunn de su cargo, el DCU continuaría con otro director que por supuesto no es Zack Snyder, el señor de los 7 universos cancelados, sino con otras personas, pero este va a continuar. Tenemos ejemplos. Ballerina fracasó en taquilla y eso no evitó que el desarrollo de John Wick 5 siguiera adelante, y así podría dar muchos más ejemplos, pero este video se nos iría a 1 hora o más. Entonces, si bien es cierto que está mal haberle restado importancia a semejante fracaso que está haciendo Supergirl, pues la verdad es que la película que más importancia tiene y que sí de verdad define el futuro del DCU es Man of Tomorrow, la película que veremos en 2027, en donde veremos a Clark junto a Kara y junto a Lex Luthor peleando contra Brainiac. Entonces es aquí donde se viene la decisión final de si el DCU continuará con éxito o si no lo hará. Así que para que dejen de inventarse rumores estúpidos de que por un fracaso el DCU ya está condenado, eso no es así. Este continúa, esto no es el Snyderverse que presentaba películas con un guión pobrísimo y que no continuaron desde el 2016 hasta por allá en el 2020, que les dieron al fin su película, les cumplieron el berrinche. Entonces demos por sentado que el DCU continúa por ahora. No se dejen creer en especulaciones, en rumores estúpidos, porque ya como ustedes pudieron ver, estas personas son expertos en nada. Y es que efectivamente son expertos en nada, porque además de lo que ya les mencioné, señalaban y siguen señalando que supuestamente Supergirl está haciendo un fracaso y que iba a fracasar porque la película sea woke. A ver, la propia DC les tumba ese propio argumento. ¿Con qué? Con la serie de Harley Quinn y con la serie de Mis Aventuras con Superman, series que, si ustedes pueden ver, efectivamente tienen mucho de ese contenido que se considera woke, ¿verdad? Pero estas series fueron muy exitosas y siguen siendo muy exitosas, siendo de las series animadas más vistas de HBO Max y con mejor calificación de las plataformas de la crítica especializada. Entonces es una completa estupidez que vengan con su misoginia, con su fascismo, porque efectivamente ese es el corte que tienen estas personas que hacen ese tipo de comentarios en la internet, que de hecho tienen canales en YouTube con una cantidad de seguidores que son exactamente iguales, una cantidad de misóginos fascistas, diciendo que la película fracasa por wokeismo, que es woke el universo de James Gunn, cuando teníamos efectivamente el universo de Zack Snyder, donde había mucho más de eso. Entonces estas completas tonterías son las que nos dejan a nosotros claros que no podemos tomar estos argumentos de manera seria, si es que se les puede llamar argumentos. Lo mejor que podemos hacer es ir al cine y tomar nuestro propio criterio de las películas y juzgar por nosotros mismos, por supuesto siendo muy críticos, siendo muy imparciales, porque como les comentaba anteriormente, nosotros merecemos tener un buen universo, merecemos películas con muy buena calidad, no simplemente éxitos a medias y no simplemente cositas que alcancen a ser rentables. No
no necesitamos mediocridades en este universo. Y sin más, esto ha sido todo por ahora. Les estaré informando qué siga aconteciendo con DC como siempre. No olvides darle like y suscribirte. Aquí con ustedes Critic Master y hasta la próxima.